Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros y tomar de su valioso tiempo para oír la palabra de Dios. Saludos a mi querida esposa, damas y míos, a usted y su familia, y muchas gracias por estar con nosotros. Abra su Biblia conmigo, la palabra de Dios en 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Ese mensaje se llama Las Escrituras y la madurez espiritual. Ponga ese mensaje dentro de su corazón, de su mente y de su espíritu. La Biblia dice que tiene oídos para oír. Hay que prestar atención. Oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Las Escrituras y la madurez espiritual. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice antes bien. O sea, es algo primordial, es algo importante. Lo que es primero es una prioridad. Antes, bien, creced. No dice lo mejor, quizás, tal vez, hay una posibilidad. Dice creced. Sobre todo, creced. O sea, no es una opción, es una orden, creced. Pedro nos dijo a lo mejor, es su posibilidad de crecer o no. Si usted quisiera crecer espiritualmente o no, usted puede decidir si quiere crecer o no. Dice crecer, o sea, es imperativo, crecer en la gracia, o sea, en el poder, en el ayuno, la oración, la unción, en la gracia, la consagración, pero también dice en el conocimiento, o sea, leer, estudiar, escudriñar, saber, en la gracia y en el conocimiento. O sea, la gracia en el conocimiento. Son dos cosas muy importantes. Poder, la unción, la oración, el ayuno, la gracia. En el conocimiento, el saber, el conocer, la inteligencia, la sabiduría, necesario escudriñar, leer. Los dos son importantes. Los dos. Ninguno es más importante que el otro. Es igual a su cuerpo. Tenemos dos ojos. Ninguno es más importante que el otro. Tenemos dos oídos, ninguno es más importante que el otro. Dos brazos, ninguno es más importante que el otro. Dos manos, ninguno es más importante que el otro. Tenemos dos piernas, las dos son importantes. Tenemos dos pies, los dos son importantes. Entonces la gracia y en el conocimiento, los dos. Es como una tijera. Los filos de la tijera son dos, ninguno es más importante. Sin uno, la otra no funciona. Es como dos alas en un pájaro. Tiene dos alas. Con una sola no puede volar. O aquí en Estados Unidos hay un sándwich que se llama peanut butter and jelly. Lo que es el cacahuate o el maní y la mermelada. Van juntos. No se puede separar. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dos cosas importantísimas que usted tiene que poner adentro de su mente y de su corazón. Como nuestra ropa, dos mangas de un traje, importante, de una camisa, las dos piernas de un pantalón, ninguna más importante que la otra. Entonces hay que crecer en los dos, dijo Pedro, gracia y en el conocimiento. Cualquier persona que crezca en uno más de los dos va a tener una deficiencia. O solo gracia o solo conocimiento, va a tener una deficiencia. Entonces hay que crecer paralelamente a los dos juntos, para la honra y gloria del Señor. Millones de cristianos han envejecido sin ninguna vez haber crecido, sin tener ninguna importancia en el crecimiento espiritual o sin dar importancia al crecimiento espiritual. Millones de cristianos alrededor del mundo han pasado los años y han actuado como si el crecimiento espiritual en la fe fuera algo automático. Oyeron domingo tras domingo la palabra de Dios, no busca por sí mismos. Pueden tener un plan para ahorrar para la jubilación. Pueden tener un plan para enviar a sus hijos a la universidad. Pero no tienen una estrategia para enriquecer sus almas. Y se olvidan de la faceta más importante, del punto más importante en la vida, que es conocer a Dios. ¿Conocer a Dios cómo? A través de la gracia y en el conocimiento. Pero un alma no crece espiritualmente y llega hasta la madurez automáticamente. Usted tiene que poner su parte, Dios hará su parte. Como tampoco un bebé crece físicamente por él mismo.
y llega a la madurez física. Tú necesitas tener un plan de alimentación para el niño, hacer ejercicios, comidas a medida de su edad que va creciendo, entrenarlo para ir al baño, para ir a crecer físicamente. Es lo mismo espiritualmente. Un nuevo convertido empieza a tomar la leche espiritual, lo básico de la palabra de Dios, el ABC, y va creciendo espiritualmente, hasta que un cristiano tornarse maduro, eficiente. Un bebé se seca y muere por él mismo, físicamente. Lo mismo sucede con nuestra alma espiritualmente. Nuestro mundo está lleno de personas que han crecido físicamente, pero también está lleno de cristianos que cuando se trata de la madurez espiritual son bebés espirituales. Nuestras iglesias están llenas en cualquier parte del mundo, en cualquier lengua, cualquier idioma, llenos de cristianos que hace años que están sentados en los bancos de la iglesia, pero son bebés espirituales en cuanto a la madurez espiritual. Dios no puede usarlos, Dios no puede llamarlos al ministerio, porque se sientan domingo tras domingo para oír, han engordado de tanto oír la palabra, pero no la ponen en práctica. No han madurado, no han crecido. El crecimiento espiritual y la madurez, vuelvo a repetir, no es automático. Usted tiene que poner su parte, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que buscar, usted tiene que leer, estudiar, escudriñar. También aquellos que han abierto sus corazones a Cristo no se han dado cuenta que el tiempo ha pasado y en la fe no han llegado a un punto del cual Dios puede usar sus vidas, porque no están dispuestos a renunciar. Hebreos capítulo 5, versículo 2 al 14, el autor de Hebreos dice: hace tanto que son cristianos, que ya deberían estar enseñando a otros, en una otra traducción de la Biblia. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que han adquirido la madurez, los que son maduros, los que a la fuerza de la práctica, o sea, los tienen que poner en práctica, dice, están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, el escritor de Hebreo tristemente dice que vuelva a enseñarles. El libro de Hebreos fue escrito 30 años después de Cristo. Y había cristianos maduros, pero había cristianos todavía 30 años después de Cristo que no eran maduros, suficientemente maduros y no habían crecido espiritualmente para Dios usar su vida. Y dice, debería estar enseñando a los demás, pero necesita volver a los primeros rudimentos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Una de las dos cosas: o los pastores no están enseñando la palabra como debe ser, o los cristianos no están oyendo la palabra como debe ser. Yo creo que los cristianos no están oyendo, porque los pastores pasan domingo tras domingo y semana tras semana un esfuerzo tremendo, haciendo sermones, buscando el versículo, buscando ilustraciones, orando, ayunando para enseñar la palabra de Dios, pero muchos cristianos no crecen. El trabajo de un ministro es increíble. Yo paso toda la semana buscando el sermón, leyendo libros de ilustraciones, libros de teología. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Los pastores sí están haciendo su trabajo, pero muchos cristianos no están oyendo la palabra de Dios. Dice, como niños pequeños, o sea, nunca han crecido. El que se alimenta de leche es un bebé espiritual, que no sabe discernir entre lo correcto, alimento sólido. O sea, Dios no puede usar en ninguna esfera, en ningún lugar espiritual, porque no han crecido, no se han tornado maduros. Dice, los que han crecido y que son maduros a la fuerza de la práctica, o sea, práctica todos los días leer la palabra, todos los días orar, son capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. El crecimiento espiritual y la madurez no sucede por así y así. Vuelvo a repetir por la tercera vez, no es automático. Usted tiene que poner su parte si usted desea crecer. Y el crecimiento espiritual tiene que ver con nuestro amor por Cristo. Si usted ama a una persona, usted debe conocer a esa persona. Usted desea conocer a esa persona, estar con esa persona. Usted se acuerda cuando usted se enamoró de su novia que hoy es su esposa, o de su novio que hoy es su esposo. Usted quería estar con esa persona. Usted quería oír su voz. Entonces, usted quiere estar con la persona y conocer a la persona que usted ama. El crecimiento espiritual, la madurez, tiene que ver con nuestro amor, nuestra renuncia y abnegación por el Señor. Nada más, nada menos. El que quiere crecer va a leer, va a estudiar, va a buscar la palabra de Dios.
El que no está interesado solo va de domingo en domingo a la iglesia y no busca a Dios durante la semana. Por eso también nosotros, dice Colosenses 1:9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Con toda sabiduría, y está, entendimiento espiritual. Versículo 10 dice, creciendo en el conocimiento de Dios. A usted y a mí nos llevarán toda una vida para crecer y madurar espiritualmente. Pero usted tiene que creer, usted tiene que creer y madurar y avanzar. Somos llamados a avanzar, somos llamados a conquistar, somos llamados a ganar en el nombre de Jesús. Muchos pastores me comentan las campañas que hemos tenido alrededor del mundo. Tengo cristianos aquí de años, de 5, de 10, de 15, de 20 años, pero no puedo ponerles en ningún cargo porque no tienen esta madurez para ponerlos. Muchos están buscando el cargo y son inmaduros porque buscan el cargo y no lo pueden tener. Otros sí pueden tener por los tiempos que llevan aquí, pero no quieren. Entonces hay de todo adentro de la iglesia. Siempre que usted se sienta que está dudando de lo que Dios le ha llamado a hacer, regresa a ese versículo de la Escritura, que Dios le llamó a usted para darle sabiduría y entendimiento y conocimiento espiritual. Nos recuerda el gran llamado a ser cristianos y tener en nuestras manos las inescrutables riquezas de la gracia de Dios en forma impresa, o sea, la palabra de Dios. Pablo oró por los colosenses que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo nosotros podemos llenarnos también, ser llenos del conocimiento de su voluntad? Encontramos la respuesta en su palabra. Llenos del conocimiento de su voluntad y de la sabiduría y comprensión espiritual requiere más que conocimientos bíblicos. Requiere su esfuerzo, requiere el querer, su decisión, su elección. Yo quiero crecer. Yo voy a leer la Biblia en un año. Voy a leer los libros de la palabra. Voy a memorizar libros enteros, versículos enteros para Dios. Voy a leer buenos libros cristianos. La gente tiene tiempo para todo hoy. Social media, Facebook, Instagram, YouTube y el email y todo lo demás, pero no tiene tiempo para la palabra de Dios. No tiene tiempo. Entonces necesitamos, como sugiere la oración de Pablo, llegar a un nivel más alto, o sea, la madurez espiritual, en conocer la palabra de Dios a través de la conciencia de la verdad. Si conocemos que la palabra es la verdad, como Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es verdad, tu palabra es la verdad. No solamente conocer la palabra de verdad. Una cosa es conocer la palabra de Dios, la verdad, y otra cosa es tener la comprensión de esta verdad en nuestra mente, en nuestro espíritu. Sabemos que la palabra es verdad. Otra cosa es tener conocimiento y sabiduría y comprensión de esa verdad y aplicar en nuestras vidas para poder crecer espiritualmente. Entonces la verdad fundamental en nuestras vidas es la palabra de Dios porque es verdad, pero también la comprensión, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento solo va a venir si usted desea que venga a su vida cuando usted pone de su parte al tomar su tiempo cada día. Para nosotros los cristianos es imperativo crecer espiritualmente. Antes bien, crecer, madurar en Cristo. O sea, es esencial madurar en Cristo. Es fundamental madurar en Cristo. Es indispensable madurar en Cristo. Es imprescindible madurar en Cristo. Es importante madurar en Cristo. Es de suma importancia madurar en Cristo. Es decisivo madurar en Cristo. Es trascendental madurar en Cristo. Es preciso madurar en Cristo. Y es urgente que maduramos en Cristo. Esa es la palabra de Dios que dice crecer. No es una opción. Es un mandamiento. No es una opción, es una orden, crecer en el Señor Jesucristo. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Si usted no está creciendo, algo está mal con usted espiritualmente. Entonces, en primer lugar, las Escrituras y la madurez espiritual. Para los que no blasfeman la palabra. Tito 2:5 dice, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o sea, injuriada, que no sea rechazada, no sea burlada, no sea despreciada. Porque cuando usted no da la debida importancia a la palabra de Dios, usted la está rechazando, usted se está burlando, despreciando de la palabra de Dios que fue pasada a nosotros con mucha dificultad. Muchos hombres de Dios dieron su vida por la palabra de Dios para que tú y yo la podemos tener ahora. Fueron quemados vivos en hogueras, como William Tyndale en Bélgica. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Hombres de Dios
dieron su vida para que tú y yo podamos tener la palabra de Dios hoy. Los traductores han dado toda su vida de estudio en la palabra de Dios, del hebreo y del griego y del arameo, para que tú y yo pudiéramos tener traducido hoy en portugués, español, inglés o el idioma que sea. Charles Spurgeon dijo una vez, entonces sabe más sobre tus libros de contabilidad que tu Biblia, hablando él de la negligencia, de la gente que no cree espiritualmente, no lee la Biblia. Más sabe sobre tus diarios de lo que Dios ha escrito. Muchos de ustedes leerán una novela, o sea, un cuento, una ficción, una historieta, de principio a fin. ¿Y qué tienen? ¿Cuál será el resultado de haber leído tales libros? Un bocado de espuma cuando hayas terminado. Pero no puedes leer la Biblia, esta comida sólida, duradera y sustancial y satisfactoria. Mira bien lo que Spurgeon dice, 4 cosas. Sólida, duradera, sustancial y satisfactoria. Queda sin comer por tu negligencia, guardada en el armario de la negligencia llena de polvo. Muchos cristianos son así. Muchos llegan a blasfemar, rechazar, burlar, insultar, injuriar, ofender a la palabra de Dios. Y la desprecian la palabra de Dios de tal manera, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad en las Escrituras, porque no leen, porque no la aman. Mientras en países musulmanes, países comunistas, países socialistas, totalitarios, países hindúes, cristianos están dando su vida por tener un ejemplar del Nuevo Testamento, por tener un libro solo del Nuevo Testamento, sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquier epístola de Pablo, General o Apocalipsis, o cualquier libro del Antiguo Testamento. Están dando su vida. Mientras nosotros aquí en Estados Unidos, las Biblias agarran polvo toda la semana arriba de la estante. Y la gente toca su celular más de 2.600 veces al día, pero no abren la Biblia para leer. Y vendrá un tiempo donde la Biblia dice bien claro, en el libro de Amós, capítulo 8, en que enviaré hambre y sed, no hambre y sed de comer o de beber, pero hambre y sed de oír la palabra de Dios. Irán de un lugar a otro y no encontrarán. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Lea la palabra hoy, ame la palabra hoy, invierta su vida en la palabra hoy, estudie la palabra hoy, escudriñe la palabra hoy. No sabemos hasta cuándo vamos a tener esta libertad en ese país, con tantas corrientes liberales, socialistas y comunistas que hay en ese país ahora. Hay gente que odia el cristianismo, odia la palabra de Dios y están en posiciones gubernamentales más altas que usted puede tener idea. Si Dios no nos guarda, el día de mañana decretan la Biblia ilegal. El día de mañana cierran nuestras iglesias. Aproveche el tiempo que usted tenga. Así decían los países comunistas detrás de la cortina de hierro que no iba a suceder, que sus constituciones le daban a ellos el poder, hasta que Rusia invadió los países detrás de la cortina de hierro, que yo estuve ahí en 85, en todos ellos, detrás de la cortina de hierro en Europa Oriental. No tome por ventaja que los gobernantes te van a garantizar algo. Nadie te garantiza nada. Busque a Dios ahora, mientras usted pueda. Enseña a tus hijos la palabra de Dios ahora, mientras usted pueda. Enseña a ellos de chiquitos, antes que crezcan, la palabra de Dios ahora. Como Damaris y yo hicimos con Catherine Jr. Enseña a los chiquitos porque van a crecer. Eso es lo que sucede con muchos cristianos alrededor del mundo. No leen, no estudian la palabra de Dios, no la aprecian, la rechazan, la insultan, pueden injuriarla, la ofenden la palabra de Dios porque no la leen, porque no la tienen como la inspirada palabra de Dios, la inherente, o sea, la infalible palabra de Dios que no comete errores, que no comete fallas, que es perfecta, y llegan a blasfemarla al rechazar la palabra de Dios. La madurez espiritual, por lo tanto, en las Escrituras, nos traerán un nivel espiritual mucho más acentuado en nuestro caminar con Cristo. Segundo Pedro 3:18 dice, antes bien, o sea, es primordial, es necesario, de extrema urgencia, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Los dos son importantes. Segundo lugar, las Escrituras y la madurez espiritual para los que saben que la palabra sostiene a todo. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando de Cristo, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Hablando de Cristo, sustenta todas las cosas. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido constituido o hecho
llevado a cabo el universo por la palabra de Dios. O sea, Dios habló y creó. De la manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay que tener más fe para creer en las sandeces y necesidades de lo que dicen los ateos, los gnósticos y los secularistas, y la teoría de la evolución que ha sido probada, una mentira, una farsa. La palabra de Dios es la única verdad que podemos tener. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Dios fueron creados los cielos, por el aliento de su boca fue creado el ejército, lo que es del cielo, el universo, los planetas, las galaxias, las estrellas, las constelaciones, por el poder de la palabra de Dios. Isaías 40, versículo 22 dice que el Señor se sienta en el círculo de la tierra. Antes, cuando los científicos se debatían, algunos años atrás, se debatía si la tierra era cuadrada o plana o redonda. Isaías, que profetizó 800 años antes de Jesús nacer, o sea, 2800 años antes, y había dicho por la revelación del Espíritu que el Señor se sentaba en el círculo de la tierra, que la tierra era redonda. Vamos más para atrás todavía. Job 26:7 dice: Él cuelga la tierra sobre nada. Job, el primer libro de la Biblia, de miles y miles y miles de años atrás. Antes que tuviéramos la NASA, las fotos y el Space Station, la estación espacial que tenemos hoy, las fotos que tenemos hoy. Job, que no tenía conocimiento ninguno de astronomía, donde no había ningún físico, astrofísico, nada. Dios le había revelado por la palabra de Dios que la tierra estaba colgada sobre nada, o sea, por la palabra de Dios. Ningún libro habla, ninguno. Ni el Corán, ni los libros sagrados del hinduismo, ni Hare Krishna, ni las religiones del Oriente, ni confucianismo, ni nada. Solo la palabra de Dios habla el origen de todas las cosas, como realmente fue. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene a todo con el poder de la palabra. El poder de la palabra. Eso es lo que creemos, el poder de la palabra. Por eso es imperativo que nosotros meditamos en la palabra en cuanto a la creación, que Él sostiene todas las cosas. De la práctica de la meditación bíblica se obtienen grandes beneficios personales. Cuando usted aceptó su trabajo que tiene ahora y usted lo tuvo por seguro, algo que en lo más le interesó fue el paquete de beneficios. La Biblia habla de los beneficios del hombre que medita en las Escrituras y la tiene como palabra de Dios. El Salmo 1. Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, la ley. Y en la ley, la palabra de Jehová, medita de día y de noche. Y si usted hace eso, mira lo que dice el versículo 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Será futuro. Si usted cumple el versículo 2, usted tendrá el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto, sea madura, crece a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo, su familia, sus hijos, su llamado, su ministerio, su trabajo, sus finanzas, su trabajo secular, todo lo que hace prosperará. Usted es bendecido en todas las áreas, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en todas las áreas, su vida, su matrimonio, sus hijos, everything, todo. Seas bendecido cuando usted medita en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios a Josué, capítulo 1? ¿Qué Dios dijo a Josué varias veces? Medita en esa palabra, de día y de noche. Haciendo eso harás prosperar tu camino. Medita en esa palabra, medita. Ponga en práctica esa palabra y serás bien sucedido en todas las cosas que usted haga. Cuando usted medita en la palabra de Dios, es como un árbol desarrollado y hermoso, que es desde abre los ojos, que se mira y se ve hermoso e imponente. Impresiona por su robustez y belleza. Cuando usted pueda, dé una vuelta alrededor de su barrio. Si usted vive en un barrio que tiene árboles, y ve el árbol más grande que hay ahí, la copa más grande que hay ahí, y fíjese en lo más alto y contempla este árbol por varios minutos. Un roble que ha alcanzado su pleno desarrollo es una muestra admirable de la creación de Dios. Su presencia imponente y grandiosa es algo que impresiona. Así es el hombre que ha echado raíces profundas en la palabra de Dios. El hombre y la mujer que ha crecido en la palabra de Dios.
¿Sabía usted que la parte más importante de un árbol son sus raíces, no su copa? Aunque muchos creen que el tamaño de un árbol es igual al tamaño de sus raíces, en realidad no es así exactamente. Pues las raíces pueden medir hasta 3 veces más que la copa del árbol. Un árbol promedio de 12 metros necesita consumir diariamente 190 libras de nutrientes que está disuelto en el piso. Que tanto nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la sustancia del alimento de la palabra de Dios. Lo que solemos ver es la parte exterior del árbol, pero lo más admirable es lo que no se ve. La razón que un árbol sea tan grande e impresionante es el tamaño y la extensión de sus raíces. Por eso el Salmo 1 dice: un hombre que desea ser espiritualmente maduro debe profundizarse en la palabra de Dios, un hombre o una mujer, en las raíces de las Escrituras. El crecimiento no se logra de otra manera y se lleva tiempo, mucho tiempo, muchos años. No es de extrañar que el diablo intente mantener alejados a los cristianos de la palabra de Dios, porque él sabe que la palabra de Dios es lo único que le puede traer a usted madurez. Es la palabra de Dios que le puede traer a usted madurez, nada más. La raíz sostiene el árbol, no al revés. No es el árbol que sostiene la raíz, es la raíz que sostiene el árbol. La razón que muchos cristianos no están sostenidos espiritualmente es porque no leen la palabra de Dios. No leen, y con esto no crece espiritualmente, no tienen raíces, no tienen sustancia, no tienen esencia, no tienen estructura, no están arraigados en la palabra. No están arraigados. Usted va a cualquier edificio aquí en Los Ángeles, o Nueva York, o Atlanta, o Dallas, o en su país, cualquier edificio de las grandes ciudades, usted va a ver los grandes edificios, pero abajo hay toneladas de hierro, de acero, de cemento, que pusieron la base, la estructura para un edificio crecer. Si usted no tiene base, estructura, sustancia y la esencia de tu vida, de quién usted es como persona o como ministro, usted no va a resistir los embates del diablo. Con esa pandemia ha derrumbado muchos cristianos, muchas iglesias se cerraron, muchos pastores salieron del ministerio. No estaban firmes, no estaban arraigados, no estaban cimentados en Cristo, como dice la palabra. Y vino la pandemia y lo derrumbó. Muchos cristianos se enfriaron. Muchos cristianos fueron al mundo. Muchos cristianos pecaron. Muchos pastores cerraron sus iglesias, desanimaron, flaquearon, volvieron a sus trabajos seculares, porque la gente no regresó más a sus iglesias. Muchos cristianos y pastores que eran inmaduros suficiente cuando vino la pandemia y vino el problema que todavía estamos en ella, los derrumbó a muchos. Por lo tanto, las Escrituras dicen que debemos crecer espiritualmente. Ellas nos traerán lo que es madurez espiritual en nuestro caminar con Cristo. Segundo Pedro 3:18 dice: antes bien, o sea, lo primero, o sea, necesario, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Crecer, es necesario usted crecer. Tercer lugar, las Escrituras y la madurez espiritual para aquellos que aprovechan la palabra. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada, porque la oyeron al no mezclarla con fe. O sea, usted tiene que aprovechar, utilizar, usar, emplear, beneficiar, agarrar la palabra de Dios. Es como un GPS, usted lo tiene. El Global Positioning System, el sistema mundial de posicionamiento. Si usted se pierde una dirección porque usted no pone en su celular el GPS, para llevarlo a alguna dirección. Entonces usted tiene que crecer espiritualmente. Usted tiene que aprovechar la palabra de Dios. Hace muchos años los agricultores de Escocia, algunos, eran muy supersticiosos. Solían dejar una esquina de su campo sin cultivar a fin de pacificar a ciertos espíritus malos, si creían ellos. Ellos tenían una creencia, una tradición, que sacrificando ese pequeño rincón para los espíritus del resto del campo quedaría protegido y daría buenas cosechas. Eso era lo que ellos creían. Lo que realmente ocurría era que aquel pedazo de campo, sin ser aprovechado, dejado sin cultivar, producía toda clase de hierbas malas en abundancia. Luego el viento se encargaba de sembrar las semillas por todo el resto del campo. Y todo el campo sufría por las hierbas malas de una pequeña parcela. Lo mismo es la vida espiritual de los cristianos que sufren
los rincones de su vida que no son aprovechados con la palabra de Dios, alguna área de su vida, que no han sido rendidos por la palabra de Dios, que no han sido aprovechados su alma, su espíritu y su mente, por la palabra, por el Espíritu de Dios. Es necesario tener limpio cada rincón, cada área de nuestra vida, para que el resto de la persona no tenga que sufrir, y aprovechar el tiempo de nuestra mente y nuestro corazón en la lectura de la palabra de Dios, como dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, ocúpate de la lectura. Así es como esos agricultores escoceses no aprovechaban un pedazo de terreno de campo para sembrar. Muchos cristianos no aprovechan su tiempo para leer, para estudiar y para oír la palabra de Dios. No crecen espiritualmente, no leen. Por lo tanto, las escrituras no traerán madurez espiritual a tales personas que no ponen de su parte. Solo traerán madurez espiritual al caminar con Cristo aquellos que están interesados. Segundo Pedro 3:18 dice, antes bien, o sea, la prioridad. Es necesario, hay que hacerlo, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Usted tiene que crecer, abundar. Cuarto lugar, las Escrituras y la madurez espiritual para los que saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, todos conocen, más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es viva y eficaz. Es la palabra griega energes, donde tenemos la palabra hoy energía, energy, energes, la palabra que es energía, la palabra que es efectiva, la palabra que es fuerza, que es ímpetu. Es como tomar un café. Mi esposo cubano tomó su café. La cafeína te da energía, te da fuerza. Es lo contrario de la palabra griega argos, que es débil, flaco, sin poder, sin autoridad. Entonces la palabra aquí en el griego energes, viva y eficaz, está activa. Te da energía, fuerza, poder, autoridad, ímpetu. Lo contrario de la palabra argos. Hay muchos cristianos argos, sin poder, sin unción, debiluchos en su fe. Cuando tienen un problema, una prueba, entonces se desbaratan. Y las luchas y pruebas y tribulaciones y enfermedades es para madurar su carácter, madurar usted y a mí en nuestro carácter. El periódico Wall Street Journal informó una vez que cada año se publica en Estados Unidos casi 1000 libros, presta atención, de cómo y qué cocinar sobre diferentes comidas. Y muchos de esos libros diferentes, caros, brillantes, a todo color, atraentes y vivos, llamativos, muy caros. Pero al mismo tiempo, una encuesta de Wall Street Journal dijo que cada vez menos personas están cocinando en casa y cada vez más las personas están comiendo en los restaurantes, o por lo menos esto era antes de la pandemia. El reportero de Wall Street Journal de ese periódico entrevistó a una señora que ha adquirido 16 libros de cocina en los últimos 4 años y está suscrita a 2 revistas de cocina. Pero la última vez que ella preparó una comida para ella sentarse y disfrutar de su comida fue a 4 años atrás, y dijo ella, no resultó tener los 16 libros de comida, cocinar comida diferente no resultó. Así son muchos cristianos, tienen una variedad de Biblias, de todo tipo de traducción. La Biblia del joven, la Biblia del adolescente, la Biblia del niño, la Biblia del varón, la Biblia de la dama, la Biblia del ministro. Un montón de Biblias, para el pastor, la Biblia para el evangelista, de todo tipo de Biblia. El problema es que no leen, que no estudian. Hoy hay más traducciones de la Biblia que en cualquier época de la historia. Ayudas para el estudio, comentarios, libros teológicos de todo título y tema para ayudar a cada cristiano por medio de la palabra. Sin embargo, los cristianos no leen, principalmente los hispanos, no leen. Miles de libros cristianos, de devocionales en el mercado, que usted puede adquirir en una librería cristiana, pero cristianos no leen. A pesar de todo eso, la gente alrededor del mundo, hablo de los cristianos porque estoy hablando del mundo de habla hispana, muchos cristianos hispanos no leen y cada vez menos leen, cada vez menos, cada día, cada semana, cada mes y cada año, leen menos, como esa señora con 16 libros de cocinar, pero nunca cocinaba en su casa.
Nosotros mismos, entre Damaris y yo, tenemos 16 libros. Ahora va a salir el nuevo libro de Damaris, se llama Refugiados en la Esperanza, un libro devocional. Va a salir ahora el libro, en 2021. Nosotros tenemos 16 libros y es pura palabra de Dios. Y una vez me dijo Damaris, Josué, la gente ni lee su propia Biblia. ¿Cómo tú crees que van a leer tus libros? Me dijo Damaris a mí. O van a leer mis libros si la gente no lee ni la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia primero, la palabra de Dios, entonces leer buenos libros cristianos. Y hay centenares de libros cristianos. Así como un alimento nos gusta y lo saboreamos, la Biblia es viva y eficaz. Pero muchos cristianos no la conocen que es viva y eficaz. Porque no la leen, no la escudriñan. Siendo así, no pueden conocer espiritualmente, madurar en Cristo, al no conocer la palabra de Dios. La Biblia para ellos no es viva y eficaz. Por lo tanto, las Escrituras nos traerán madurez espiritual a medida que avancemos con Cristo. Segundo Pedro 3:18 dice, antes bien, o sea, antes de todo, o sea, es importante, necesario, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quinto lugar y último lugar, las Escrituras y la madurez espiritual para los que crecen y son maduros en la palabra. Hebreos 5:12-14. Porque debiendo ya siendo maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Así son muchos cristianos. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de leche es inhábil, o sea, inexperto, neófito en la palabra de justicia. Porque es niño, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es al uso, usted tiene que buscar, usted tiene que leer, usted tiene que estudiar. Un predicador es tremendo escuchar a un predicador que sabe lo que está hablando. Él da su introducción, él pasa el cuerpo de su mensaje, él tiene una homilética y una hermenéutica increíble, una oratoria tremenda, hace una conclusión de maestría, hace un llamado, hace la aplicación de su sermón. Es increíble oír un predicador que sabe, como dice 2 Timoteo 2:15, que traza, que sabe, que conoce bien la palabra de la verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que sabe, que conoce bien la palabra de la verdad. Otra traducción dice, estudia para presentarte a Dios aprobado. Es necesario estudiar, crecer. Oigan esto, este escrito en cuanto a la madurez espiritual y lo importante. En un artículo de Discipleship Journal, el diario del discipulado, G. Ron Darby cuenta cómo convirtió su viaje diario al trabajo en su carro en una oportunidad para reunirse con el Señor. Cada vez que le manejaba su trabajo, cada día de la semana hacía algo diferente. Dedica el tiempo de conducción de lunes, yendo a su trabajo en su carro, a la oración y a la alabanza, orando verbalmente y cantando al Señor. Eso le ayuda a empezar bien la semana. El viaje diario del martes está dedicado a un estudio bíblico sobre ruedas, entre comillas. Escucha la lectura de la Biblia en cassette y de vez en cuando pone una cinta de un maestro bíblico, o sea, un CD, un MP3. Yo tengo en mi celular un app que le recomiendo a usted, si usted vive aquí en Estados Unidos, si usted lo puede bajar en cualquier lugar, se llama One Place App. Ahí usted puede encontrar predicadores tremendos. Yo escucho todos los días a mis predicadores favoritos, todos los días. O sea, David Jeremiah un día, o Tony Evans otro día, o Charlie Stanley un día, o Chuck Swindoll otro día, Rick Warren otro día, John Hagin. Usted tiene que escuchar. ¿Cómo yo voy a dar de comer si yo no oigo? Es necesario oír, yo alimentarme primero. Baje su celular ese app, se llama One Place. One Place. One Place. O-N-E en español. Place. P-L-A-C-E. En los países de habla hispana. One Place. Bájese a y usted puede escuchar la palabra de Dios. Si usted sabe inglés, predicadores tremendos de sana doctrina, hombres de Dios que edificarán su vida. Entonces este hombre pone lo que es los martes, predicadores para oír. Mientras conduce de ida y vuelta el miércoles a su trabajo, Ron hace un ruido alegre, canta himnos familiares y canciones de alabanza
y ocasionalmente escucha música cristiana grabada. El jueves está dedicado a la memoria de las Escrituras. Mantiene un versículo de memoria en una tarjeta de índice sujeta a la visera de su carro, lo que se baja cuando tiene sol, del lado del motorista y del lado del pasajero. El tiempo del viernes está dedicado a la contemplación. Ron alaba a Dios por la semana pasada y reflexiona sobre lo que sucedió, qué salió bien, qué requiere más atención, qué tiene que cambiar y mejorar. Ora en silencio y busca escuchar lo que Dios le dice. Y el domingo Ron está con su familia en su iglesia. Eso es lo que yo llamo crecimiento espiritual hacia la madurez. Como ese hermano que busca al Señor todas las mañanas, manejando a su carro, tú y yo necesitamos buscar al Señor todos los días. Por lo tanto, las Escrituras nos traerán madurez espiritual cada día a nuestra vida cristiana cuando nosotros crecer. Pues según Pedro 3:18 dice, antes bien, o sea, sobre todo, es indispensable, es necesario crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en resumen, las Escrituras y la madurez espiritual. Primero, para los que no blasfeman, no desprecian, no injurian la palabra de Dios, o injurian la palabra de Dios, no la rechazan, no se burlan de la palabra. Segundo, para los que saben que la palabra sostiene a todo. Tercero, para aquellos que aprovechan la palabra. Cuarto, para los que saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quinto, para los que crecen y son maduros en la palabra. Vamos a orar. Y después quédese con nosotros para ver ese corto anuncio, ese corto video sobre lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, a sostener los 72 misioneros que tenemos en todos los continentes. Y nuestra escuela bíblica en la India, que está entrenando a pastores, evangelistas, misioneros para alcanzar no solamente India, pero para alcanzar los países del Asia, como Myanmar, la ex Birmania, como Nepal, Bután, como India, como Vietnam, Camboya, Laos. Quédese con nosotros para escuchar ese pequeño anuncio. Vamos a orar para que Dios ponga en su corazón ese deseo de crecer espiritualmente, ese deseo de anhelar conocer a Dios. Usted solo puede conocer a Dios a través de su palabra. Y si usted no lee su palabra que está disponible a usted, y si su Biblia está corriendo polvo, cada día en su casa usted tendrá que dar cuenta delante de Dios a los cristianos que hoy están presos en países musulmanes, países comunistas, países totalitarios, países hindúes, están presos por tener un ejemplar de un Nuevo Testamento o una Biblia, mientras tenemos nuestras Biblias en nuestras casas que están llenas de polvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendiga a nuestros hermanos en la fe, nuestras hermanas en la fe. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú los puedas, Señor, dar el deseo y el anhelo en sus corazones de leer tu palabra, escudriñar tu palabra, estudiar tu palabra, conocer tu palabra, mientras podemos hacer. Tú dijiste, Señor, en Juan capítulo 9, que tenemos que trabajar mientras es día, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar, mientras tenemos libertad en ese país, porque vientos de socialismo y de comunismo soplan en Estados Unidos, una nación que jamás pudiéramos pensar que llegaría donde ha llegado. Padre, guárdanos del comunismo, guárdanos del socialismo. En el nombre de Jesús, despierta tu iglesia, que no sea a través de una persecución, que la iglesia despierta, pero mientras podamos leer tu palabra, Señor, te pedimos que tú nos guardes y nos cubra con tu sangre. Bendiga a mis hermanos, ahora sanando sus enfermedades en cualquier país de habla hispana del mundo, restaurando, bendiciendo sus vidas, sus esposas, sus hijos, sus escuelas, sus trabajos, sus finanzas, en el nombre de Jesús. Y danos ese deseo ardiente de amar tu palabra y de conocer, y de poder poner esa palabra en el corazón, las Escrituras y el crecimiento espiritual y la madurez. En el nombre de Jesús te pedimos eso por la fe. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga a ustedes y sus familias en todas las áreas de su vida. Y ame al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. ¿Cómo se llama el Señor? Orando, ayunando, leyendo su palabra, meditando, ganando almas, trabajando para el Señor. En el nombre de Jesús,
Que el Señor te bendiga a usted y su familia. Muchas gracias. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el